Función logarítmica. Hemos definido la función logarítmica de la siguiente manera. F de x es igual al logaritmo de base a de argumento x menos h. Y recordemos que la base, en este caso, debe ser siempre positiva o mayor a 0 o distinta de 1. Y que el argumento debe ser siempre positivo o mayor a 0. A continuación, definiremos algunas de las situaciones cuando nos encontremos con funciones logarítmicas. Si la base es mayor a 1, por ejemplo, si la base fuese 2, la gráfica crece y su comportamiento sería de esta manera. Si la base a está entre 0 y 1, esta decrece y su comportamiento es este. También es equivalente un decrecimiento de esta manera, cuando la función está expresada así, es decir, cuando posee un signo negativo fuera del logaritmo. La función logarítmica también posee una asíntota. Una asíntota es simplemente una recta por la cual se delimita la gráfica, es decir, la función o la gráfica no debería atravesar esa recta. Y para determinar la asíntota debemos tomar el argumento x menos h y lo igualamos a 0 y despejamos x. El dominio de la función logarítmica se determina de la siguiente manera. Debemos tomar el argumento x menos h y hacerlo siempre mayor a 0. El recorrido de una función logarítmica son siempre los números reales. A continuación desarrollaremos algunos ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos tenemos la función logarítmica del logaritmo de x. La forma de la función, en este caso podemos observar que el logaritmo no especifica su base, pero en este caso la base neutra es 10. Por lo tanto, al ser una base mayor a 1, la forma de la función es creciente, es decir, tiene esta forma. La asíntota. Para determinar la asíntota, recordemos que debemos tomar el argumento, en este caso x, y hacerlo igual a 0. Y despejar x. En este caso ya lo tenemos despejado, por lo tanto la asíntota es la recta x igual 0. Punto de corte con el eje x. Para determinar el punto de corte con el eje x, debemos hacer f de x igual 0. Es decir, nos va a quedar 0 es igual a logaritmo de base 10 de x y despejamos x de acuerdo a la definición del logaritmo, a la propiedad de definición. Es decir, 10 elevado a 0 nos da x. 10 elevado a 0 es igual a x. 10 elevado a 0 es 1 igual a x. Por lo tanto, el punto de corte con el eje x es el punto 1,0. Punto de corte con el eje y. Hacemos lo opuesto, es decir, donde hay una x colocamos simplemente 0. Por lo tanto, nos quedará f de x, que es lo mismo que decir el eje y, es igual al logaritmo de base 10 de 0. Y recordemos que logaritmo de 0 no está definido para ninguna base, por lo tanto, eso indicaría que no corta al eje y. Dominio de la función. Para determinar el dominio de la función debemos tomar el argumento, en este caso x, y hacerlo siempre mayor a 0. Por lo tanto, el dominio de la función será todos los números mayores a 0. También podemos expresarla en forma de intervalo, es decir, del 0 sin incluirlo hasta el más infinito. Esta es otra forma de expresar el dominio. Recorrido de la función logarítmica son todos los números reales. Una gráfica aproximada, vamos a hacerla más o menos por acá. Tenemos el eje x, el eje y, ubicamos los puntos principales. Primero punto de corte con el eje x, 1,0, más o menos por acá. Punto de corte con el eje y, como hemos visto, no corta el eje y. La asíntota, x igual 0, x igual 0 es esta recta. Siempre la ecuación x, ¿cierto?, igual a la variable va a ser una recta paralela al eje y. En este caso x igual 0 es esto. Por lo tanto, nuestra gráfica aproximada es más o menos de esta manera. Ejemplo número 2. F de x es igual al logaritmo de base 2 de x menos 1. Como podemos observar, la base es 2, por lo tanto es mayor a 1, es decir, la forma de la gráfica es creciente, tiene esta forma. Asíntota, recordemos, tomamos el argumento x menos 1, lo igualamos a 0 y despejamos x, en este caso x vale 1.
Punto de corte con el eje X. Recordemos, debemos hacer f de x 0, es decir, 0 es igual al logaritmo de base 2 de x menos 1. Y aplicando la propiedad de definición, despejamos x, es decir, 2 elevado a 0 nos da el argumento. 2 elevado a 0 es igual a x menos 1. 2 elevado a 0 es 1. X menos 1. Por lo tanto, x vale 2. Entonces, nuestro punto de corte es el punto 2 en x, 0 en y. 2,0. Punto de corte con el eje y. Para determinar el punto con el corte con el eje y hacemos lo opuesto, es decir, donde hay una x ponemos 0 en nuestra función. Por lo tanto, nos quedará de la siguiente manera: f de x, que es lo mismo que decir y, es igual al logaritmo de 2 de 0 menos 1. Aquí podemos observar, si resolvemos la operación en paréntesis, 0 menos 1 da menos 1. Y recordemos que un logaritmo de argumento negativo no está definido. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gráfica, indicaría que no corta al eje y. Dominio de la función. Para determinar el dominio de la función debemos tomar el argumento, en este caso x menos 1, y hacerla siempre mayor a 0. Despejamos el x y nos queda x mayor a 1. Esto también como intervalo es desde el 1 sin incluirlo hasta el más infinito. Este es el dominio de la función. Recorrido de la función logarítmica, todos los números reales. Gráfica aproximada, vamos a hacerla por aquí. XY. Ubicamos los puntos principales, punto de corte con el eje X, 2,0, 1, 2 por acá. Sabemos que no corta el eje Y, por lo tanto no debería pasar por el eje Y. Asíntota, la asíntota es x igual a 1. Recordemos que x igual a 1 está por acá, por lo tanto vamos a dibujar una línea punteada de la ecuación x igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra gráfica aproximada es algo más o menos así. Corta en el punto 2, 0 y la asíntota delimita a la gráfica, es decir, no, esta gráfica no puede atravesar esta recta. Ejemplo número 3. F de x es igual al logaritmo de base 1 medio de x más 1. Aquí podemos observar que la base es 1 medio, es decir, 0,5. Y 0,5 se encuentra entre 0 y 1, por lo tanto la gráfica o la forma de la gráfica es decreciente, es de esta forma. La asíntota, debemos tomar el argumento, en este caso x más 1, es igual a la 0, despejar x y nos da menos 1. Esta es la asíntota, la recta x igual menos 1. Punto de corte con el eje x, debemos hacer f de x 0, es decir, 0 es igual al logaritmo de 1 medio de x más 1. Despejamos x, ¿cierto? Usando la definición de la propiedad del logaritmo, es decir, 1 medio elevado a 0 nos da el argumento. Por lo tanto, quedaría 1 medio elevado a 0 es igual a x más 1. 1 medio elevado a 0 es 1, x más 1. Despejamos x y x nos da 0. Por lo tanto, el punto de corte con el eje x es el punto 0 en x y 0 en y. Es decir, el origen. Punto de corte con el eje y. Hacemos lo opuesto, donde hay una x, ponemos 0. Por lo tanto, nuestra función quedará de la siguiente manera. Recordemos que f de x es lo mismo que y, por lo tanto va a quedar y es igual al logaritmo de base 1 medio de 0 más 1. Si resolvemos la operación en paréntesis, 0 más 1 es 1, y recordemos que el logaritmo en cualquier base, si su argumento es 1, esto vale 0. Por lo tanto, el y vale 0, entonces nuestro punto de corte con el eje y es el punto 0 en x y 0 en y. También coincide con el punto de corte con el eje x. Dominio de la función, debemos tomar el argumento, recordemos, x más 1. Hacerla siempre mayor que 0, despejar el x, nos da menos 1. Expresado como intervalo también, es desde el menos 1 sin incluirlo hasta el más infinito. Recorrido de la función logarítmica son todos los números reales. Gráfica aproximada, vamos a dibujar la gráfica. Eje cartesiano XY, ubicamos puntos principales, punto de corte con el eje X, 0, 0, punto de corte con el eje Y, también 0, 0. Asíntota es menos 1, ¿cierto? Por acá está el X menos 1, y recordemos que
La gráfica es una gráfica decreciente, vamos a dibujar bien la asíntota. Por lo tanto, la gráfica, como es decreciente, debería tener esta forma aproximadamente pasando por el punto 0,0. Pues bien, aquí hemos desarrollado algunos ejemplos de lo que es una función logarítmica.